¡Qué maravilla! Aquí estoy chismoseando con Eliana Durango, nuestra fisioterapeuta invitada, para hablar de un tema maravilloso. Todos estamos conformados por un sistema músculo-esquelético y ese sistema, ojalá siempre funcionara bien, pero a veces cada uno de ellos presenta ciertas patologías que hacen que duela bastante, Eliana, ¿verdad? Así es. Mire, les cuento, el cuerpo es un conjunto, ¿sí? Si hay un dolor o hay una molestia en un punto, todo se va a irritar y va a generar síntomas, ¿cierto? Entonces no podemos trabajar, me dolió la mano, solo la mano, no, hay que prevenir para que no siga el daño hacia arriba, hacia abajo, ¿sí? Y también manejarla para que no se vuelva ya algo crónico, que también vamos a hablar de eso. Claro que sí, nuestro tema de hoy, manejo de tejido muscular, tendones y fascias, pero lo vamos a abreviar en eso, en nuestro sistema músculo-esquelético. Vamos a ahondar en cada uno de los sistemas de la mano de Eliana, a quien le invito a que se siente. Muchas gracias. Y de la mano del doctor Nicolás Felipe Sanín, ortopedista. Bienvenido, doctor Nicolás. Qué rico que esté por aquí. Buenos días. Terminando la semana. Televidentes y ustedes. Entonces usted me va a hablar de la parte ósea, pero usted igual como ortopedista tiene mucho que ver con los tendones, Claro. las articulaciones, los músculos, todo es un conjunto. No se puede desligar lo uno de lo otro, ¿no? Ajá. No se puede desligar lo uno de lo otro, porque es un sistema que se relaciona íntimamente, ¿no? Y es motivo de consulta Los por músculos, dolor. los tendones, los huesos y las articulaciones. Músculos, tendones, huesos y articulaciones. Ese será nuestro tema de hoy en Sana que Sana, y más adelante estaremos con el médico especialista en medicina del deporte, Jesús Bolívar, quien nos va a hablar un poco más específico, obviamente, de este asunto con relación al deporte y a la actividad física. Bienvenidos a mis televidentes, y yo quiero empezar con unas fotos, las tenemos a la mano, porfa, para que las pongamos, que nos ilustran qué es eso del sistema músculo-esquelético, y aquí tenemos a la teacher. Bueno, yo quiero ser muy clara, que todos entendamos como en por qué es un conjunto musculoesquelético y ya cada estructura que va juntando una con la otra. Entonces tenemos músculo esquelético, la parte ósea, que es la más profunda, ¿cierto? Vamos bien. Claro. Hueso, es la estructura dura, es un tejido que va a dar mucho sostenimiento. Después tenemos también la parte muscular, que es la que todos nos vemos, la que genera fuerza, movimiento, ¿cierto? Pero dentro de ella tenemos una fascia, que es también un tejido conectivo, que está entre cada fibra muscular. ¿Sí? Quiero detenerme en esa. Todos hemos oído hablar de tendones, de músculos, de huesos. ¿Qué es eso de las fascias? Que ya estabas especificando el asunto. Bueno, vamos a hablarlo muy bien. La fascia viene dentro del grupo de tejido conectivo, ¿cierto? Pero está en todo el cuerpo. Hagamos de cuenta que es un empaque al vacío, ¿sí? Está superficial, que está en todo, tanto en músculo como en hueso, y la parte de vísceras. Y también tenemos la profunda, que está entre cada fibra, miofibrilla muscular. Digámoslo así, para que se entienda, como entre cada pelito, ¿sí? Está entre cada pelito de la fibra. Entonces, perfecto. Ya, si una de esas se modifica, hace como una congestión, se llama adherencia, y no permite que estas fibritas se deslicen, sino que bloquean el movimiento. Entonces, de ahí empieza a prender una alarmita diciendo que no está apto como el 100%. Entonces, si se bloquea aquí, ya empieza a bloquear todo el músculo. Si el músculo se bloquea, entonces ya genera pues, bloqueo articular, y ahí, así sucesivamente, Doc, ¿cierto? Claro. Entonces ya tenemos la parte de articulaciones, de ligamentos. Este es el ejemplo, pues, de la mano. Y la parte del músculo en sí, que es el pedazo de músculo, de fibra muscular, que genera el movimiento específico de la zona donde vamos a estar. Las articulaciones son dos huesos o varios huesos que se unen y forman como una, digamos, una bisagra, ¿sí? Que genera el movimiento. La capacidad de movimiento. La capacidad de movimiento. Y los ligamentos son, digámoslo, que son los que unen, ayudan a que no se vaya a salir una estructura de la otra para sostenerlo. ¿Sí? Entonces mira que todo tiene su tarea una con otra. No podemos, digamos, evitar una o ignorar una y la otra no. No, todo viene en cadena, como eslabones. Entonces hay que tener bien cada cosa. Perfecto. Teníamos más imágenes para esta primera parte. Okay, les quiero contar esta, que es muy interesante. Muy real. Muy real, porque ya es la parte que no se había hablado mucho,
porque ha sido muy investigada últimamente, que es del tejido conectivo, es la fascia. Esto es parte de fascia, que es un sistema, digámoslo, conformado por colágeno, elastina y por polisacáridos, que son como el ácido hialurónico, que generan hidratación al tejido, ¿cierto? Ellas tienen como tarea principal protección, ¿sí? Entonces, si algo va a sucederle al músculo, a la articulación, al hueso, ¿qué va a hacer? Se inflama, pues se pone grande y protege. Entonces, ¿qué sucede al proteger? Si se queda ahí protegiendo, como una tarea importante de ella, ya bloquea también, sea la fascia superficial profunda o las actividades normales. Por eso también hay un manejo miofacial. Perfecto. ¿Listo? Gracias, profesora. Con mucho Tome gusto. asiento. Cuando hablaba, doctor Nicolás, con Eliana, ella me decía, vamos a hablar de ciertos temas en particular. Vamos a hablar de cervicobraquialgia, lumbagos o lumbalgias, dolor de rodilla inespecífico. Entonces ahí me quiero detener con usted, ¿cierto? Sí, como claro. ortopedista. ¿Ese es un motivo de consulta bien frecuente, doctor? Muy frecuente. Lo primero, cuando nos encontramos pues con el... generalmente los músculos se pueden lesionar de dos formas, ¿no es cierto? Forma aguda, cuando hay un trauma, que si se trata bien no tiene ningún problema. Sí, con todas las medidas que se necesitan para el manejo del trauma agudo, sale el paciente adelante. Cuando un trauma agudo se descuida, se deja cronificar, entonces pueden aparecer todas estas dolencias que estaba hablando ella, ¿no es cierto? Que esas fascias van produciendo cicatrices, van limitando el movimiento de las miofibrillas del músculo. Y entonces ya se genera lo que se llama el síndrome miofacial, que es el que nosotros tenemos que identificar como ortopedistas y ella como fisioterapeuta y el doctor como deportólogo. Entonces, en el trauma agudo nosotros debemos tratar muy bien. Ya cuando el dolor es crónico, que estamos hablando pues del dolor miofacial, todas las pruebas salen negativas. Usted puede pedir radiografías, puede pedir resonancias, puede pedir exámenes de sangre y hay que pedirlos, ¿sí? Porque a ese diagnóstico se llega por exclusión. ¿Qué quiere decir exclusión? Que primero tenemos que descartar todo para decirle ya al paciente, usted tiene un síndrome miofacial. ¿Cómo lo veo yo como ortopedista? Examinando muy bien al paciente. Primero, escuchándolo, ¿sí? Analizando muy bien su forma de ser, su temperamento, porque eso influye mucho. La cronicidad del dolor va teniendo un factor emocional muy importante. Entonces, examinamos bien al paciente y si tiene el síndrome miofacial, a lo largo del músculo nosotros encontramos como una banda. Encontramos que el músculo, inclusive cuando lo tocamos, hay un punto gatillo, que es el punto de dolor, que ese puntico gatillo, que es como un timbre, lo tocamos y el paciente inclusive hasta puede brincar, saltar, inclusive podemos sentir contracción muscular al tocar ese punto. Y se da un dolor referido, que es un dolor pseudo, es decir, falso radicular. No es un dolor radicular, no es problema del nervio, sí, sino que es un dolor que se irradia, inclusive en el mismo grupo muscular. Entonces ya cuando nosotros detectamos eso, es que nosotros mandamos al paciente donde el fisioterapeuta, que es la parte fundamental en esto. ¿Sí? ¿Y ese dolor puede aparecer en cualquier parte del cuerpo? En donde haya músculo puede aparecer, pero hay puntos más frecuentes, sobre todo a nivel de la cintura escapular, es supremamente frecuente, a nivel del antebrazo, ¿no es cierto? A nivel lumbar, a nivel del dorso, a nivel en el muslo, aquí en el trocánter, aquí en la rodilla, en la parte medial. ¿Y ese tipo de dolores se pueden prevenir de alguna manera? ¿Tiene que ver con estilos de vida, con ciertas acciones? La parte de cuando se activa, pues como estos puntos, el doctor dijo la principal es mucho emocional, ¿sí? De cargas pues emocionales, estrés, ¿sí? De tanto estrés mecánico, o sea, del cuerpo, como estrés emocional. Hablo del estrés mecánico porque las posturas prolongadas generan ese síndrome, porque como te había dicho, la fascia protege. Entonces, si tú llevas más de 8 horas la misma posición, no lo va a ver normal, no hay movimiento y se inflama. Entonces, genera ahí la protección y activa un punto gatillo, ¿sí? Si tú estás mucho tiempo de pie, también, en distintas partes, pues dependiendo de la actividad que estés haciendo. Entonces, se puede prevenir con mucha, lo que uno dice, higiene postural, conciencia corporal, de un manejo
adecuado de las posiciones de fuerzas, de todo lo que podemos hacer en la actividad básica cotidiana, ¿cierto? Pero sí se puede prevenir, ya que, como hablaba el doc también, es crónico. Ha pasado, digamos, 5 o 10 años de un accidente, algo que no se trató bien, y ahí viene a cobrar ese dolor, que es por eso. Perfecto. Para seguir hablando de este sistema musculoesquelético, hablemos del famoso manguito rotador, doctor. Cuando se confunde, me decía Eliana, con el dolor de hombro. Claro. ¿Es diferente el dolor de hombro al dolor del Claro, manguito claro. rotador que Es no que te deja subir los bracitos? Hay como puntos muy especiales Sí. de los músculos que son puntos gatillos. Entonces tenemos que el músculo supraespinoso, que es parte del manguito rotador del hombro, frecuentemente es de los puntos frecuentes del punto famoso de gatillo, que es el timbrecito, ahí en la parte medial del supraespinoso. Entonces eso se confunde con dolor en el hombro. ¿Por qué? Porque como dijimos ahora, el punto gatillo es como un timbre, se toca y se irradia, da una irradiación pseudo radicular, falsa, que es nerviosa, no es un problema nervioso, del Entiendo. nervio como tal. Entonces, el supraespinoso tiene que ver con el movimiento del hombro y todo esto. Pero entonces, cuando uno ya analiza bien al paciente, ¿sí? Porque es que recuerde que a esto llegamos es por exclusión. Tenemos que ver una radiografía, Claro, tenemos imágenes. que examinar bien el hombro, el arco del movimiento, sentir si hay alguna crepitación, si hay alguna inestabilidad en el hombro. Entonces ya nos vamos, ya apenas excluimos todo, inclusive a veces hasta pide uno la resonancia, para estar tranquilo de que no haya nada en el hombro, ¿no es cierto? Entonces ya se va y encontramos toda la clínica del síndrome miofacial, donde vemos pues la cuerdita o la banda tensa alrededor del músculo, sentimos el punto gatillo, sentimos los nódulos, nudos Las que se hacen adherencias. en el músculo, ¿sí? Que son dolorosos, entonces ya vamos para allá. Pero el manejo es fundamental, Con como esas decía manitas. ahora, primero, el enfoque del paciente tiene que ser un enfoque emocional claro del paciente, un enfoque psicosocial claro del paciente. Hay pacientes que están en su trabajo supremamente acosados, tienen acoso laboral incluso, y los pacientes enferman más. Tenemos que estudiar todo eso, ¿no es cierto? Tenemos que estudiar lo que decía Eliana, la ergonomía, vamos a ver su puesto de trabajo, si es adecuado, sus posturas, todo esto, y el manejo con fisioterapia. Algunos de estos pacientes ya posteriormente en el tratamiento, nosotros tenemos que usar medicación, usamos medicación, podemos usar antidepresivos, los pacientes se deprimen con el dolor crónico, también algunos sedantes, porque es que otra de las características es que el paciente duerme muy mal, porque si cada momentico se despierta en la noche, ¿no es cierto? Y si además de eso es obeso, tiene más predisposición a tener estos trastornos. Llegamos al punto donde el ortopedista interviene, ¿sí? Cuando ya es un dolor refractario al tratamiento convencional. Y en donde ya nosotros empezamos a usar las agujas para hacer el manejo del síndrome miofacial. Tú me hablabas de eso, de la confusión. En el mundo médico puede generarse una confusión y por no hacer el análisis exhaustivo, así como nos lo describe el doctor Sanín, de confundir dolor de hombro con manguito rotador y empezar a hacer un tratamiento que no es el indicado. Sí, la idea es que primero se haga todos los exámenes, esas pruebas diagnósticas que nos descarten, ¿cierto? Si está con esa confusión, sí sucede, porque como les cuento, la fascia es una parte que no ha estado muy en la actualidad, muy estudiada. Entonces, dicen, pues no, se pueden confundir porque no tienen el conocimiento de esos puntos gatillos, de los patrones miofaciales. Entonces, pueden decir que sí es otra patología. Pero primero debe ser pues, con ayudas diagnósticas que descarten o aprueben la patología inicial. Oiga, ¿y hay solución para esos dolores que son como un timbre que lo hacen brincar a uno? Eso es como lo más importante. Claro. Sí, sí. Ajá. Sí. Tú hablabas de un láser. Existe el láser, Una pero opción. en la parte articular. Es Ajá. el láser de manejo de dolor cuando hay artrosis, que ya es como un desgaste degenerativo y no hay opción, que el doctor sabe de que no van a hacer cirugía, ya pues se ven unos patrones que no es apto, entonces se puede manejar ese dolor con ese láser. También se maneja el dolor musculoesquelético con técnicas manuales, con el ejercicio, con intervención de ortopedia. Aquí está. Sí, pero es que lo dice el título, sana que sana. Una vida sana es lo primero, ¿no? Al paciente hay que edificar en él su parte emocional, lo que le decía, la parte laboral, su alimentación, su peso, todas estas cosas
influye en Hay que el- tenerlo en cuenta. Y yo no he abierto la línea de WhatsApp a los televidentes, tan grosera. Es el 305-316-6560. Hoy estamos hablando del sistema musculoesquelético. Estamos hablando de tendones, de músculos, de ligamentos y de huesos. O sea, es un programa fascia. muy amplio. Y fácil. Esa es la nueva para mí. ¿Tienes alguna pregunta sobre eso? Bienvenida en el 305-316-6560. Hola, buenos días también para ti. Mantengo un dolor en el codo y me coge el hueso. Es un dolor fuerte, pero he notado que también me duelen las articulaciones. Tengo 50 años. ¿Qué le podemos decir a esta televidente? Asumo que es mujer, ¿no? Sí, bueno, entonces a los 50 años, pues hombre, para que le estén doliendo las articulaciones, hay que hacer un screening, es decir, todos los exámenes que nosotros llamamos el perfil reumático, tomar una radiografía, a ver si hay alguna enfermedad por allá que no estamos viendo, ¿no es cierto? Sobre todo las enfermedades del colágeno, ¿no? El dolor en el codo, el más frecuente es la famosa epicondilitis, ¿sí? Que generalmente, y ahora vamos a tratar, me imagino, con el deportólogo, el sobreuso, que es parte de este mismo Yo problema apunto. que estamos Jesús, hablando. sobreuso. Las Sí. lesiones por sobreuso que terminan en dolores miofaciales. Y hay que mirar si ella es ama de casa, hace movimientos repetitivos de flexo-extensión de muñeca, Claro, entonces esa es genera la contractura. famosa epicondilitis del tenista, la examinamos muy bien y uno de los mejores tratamientos es la fisioterapia. Y si es refractaria, pues usamos la agujita, infiltramos. ¿Qué es eso de refractaria? Refractaria al tratamiento, que uno al paciente le da indicaciones, pausas activas durante la su actividad. trabajo, le hacemos la fisioterapia, le mandamos los antiinflamatorios, no mejora, quiere decir que es refractaria, entonces hacemos la infiltración. Y ya si el caso se vuelve muy crónico, muy difícil, se puede intervenir, operar la epicondilitis. Entonces, Pero le digamos cuento, que yo en mi se vida consulte. ortopedista he operado 2 epicondilitis apenas. Todo. ¿Por qué? Porque es que la Tiene cirugía, solución. la cirugía es Sí. rara para Es esa lo entidad. último. Sí. Es lo último, pero es muy raro, porque la mayoría de los pacientes, analizándolos bien, se mejoran. Sí, tiene solución de manejo de que no sea la opción solo cirugía. Manejo conservador. Conservada. Perfecto. Hoy estamos hablando en Sana que Sana con Eliana Durango, fisioterapeuta, con el doctor Nicolás Felipe Sanín Campillo, yo me le sé el segundo apellido, médico ortopedista. Estamos hablando de nuestro sistema musculoesquelético, estamos hablando de cómo cuidar y cómo se enferman nuestros ligamentos, nuestros músculos, nuestros tendones, nuestros huesos, nuestras fascias. Y vamos a hablar ahora en Sana que Sana el movimiento de este mismo tema, pero en el deporte y en la actividad física. Sana que Sana el movimiento. Pero verá, todavía hay tiempo. Seguimos en Sana que Sana y estamos con Jesús Bolívar, médico especialista en medicina del deporte. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Primera vez acá, ¿no? Sí, primera vez. Muchas gracias por la invitación. De esos temas que estábamos hablando, doctor Jesús, ¿cuáles son los más comunes que se encuentran en las personas que hacen deporte o actividad física que es diferente, no? Sí, claro. Eso es lo más importante. Primero, diferenciar un poco el concepto de actividad física, deporte. Ajá. Actividad física es cualquier movimiento que hacemos todos los días. Yo caminé para acá y hice actividad física. Exacto. En la medida en que vamos aumentando nuestra exigencia física, lo hacemos más regular, más frecuente, con un objetivo, ya estamos hablando de ejercicio. Ajá. Y cuando ya subimos a otro nivel, que es el nivel de la competencia, El estamos top. hablando de deporte. Ok. Es muy importante diferenciar eso porque muchas personas que tienen un hábito de actividad física, digamos, solo de lo cotidiano, quieren empezar a hacer ejercicio, pero pasan de una vez a la línea deportiva. De una parte abrupta, o sea, Es- brincan. exacto. Así no debe ser. Y de acuerdo a lo que estábamos hablando, resulta que nuestros tejidos, todo nuestro sistema musculoesquelético tiene unos tiempos de adaptación, tienen unos tiempos que requieren de un proceso. Normalmente cuando hacemos ejercicio, estimulamos nuestro cuerpo y de acuerdo a nuestra alimentación, a otros aspectos, ese estímulo produce una readaptación, una reestructuración de nuestros tejidos que nos permiten cada vez irnos exigiendo un poco más. Ajá. Ese es el proceso y de acuerdo a ese proceso podemos llegar en algún momento al nivel deportivo, pero no es algo que digamos que todo el mundo pueda llegar al nivel deportivo, no necesariamente, ni tampoco es el objetivo de promover la actividad física o el ejercicio.
¿Hay más riesgo de tener esos tipos de lesiones en el nivel deportivo, en el nivel de actividad física, o eso es muy relativo? Las lesiones están relacionadas con dos factores. Uno es el uno que, digamos, el doctor mencionaba ahora, que era el dolor agudo, el trauma. Si yo hago ejercicio, si yo hago actividad física, tengo un riesgo de un golpe, una caída, un trauma. Pero también existe el riesgo de una lesión por sobrecarga. La sobrecarga puede suceder tanto en el deportista aficionado o en la persona que solo hace ejercicio, como en el deportista competitivo. No podríamos decir que hay alguno que no le pueda suceder, no, todos dos están en riesgo. Hay unas lesiones que por obvias razones están relacionadas con el esfuerzo. Hay lesiones que no vamos a encontrar en la población general, pero sí vamos a encontrar en el deportista, porque dependen mucho de la intensidad, dependen del volumen, dependen de del sobreesfuerzo, por decirlo de alguna forma. Un ejemplo. El sobreuso que decía el doctor El Nicolás. sobreuso, exacto. Es muy diferente una lesión que se puede presentar en una persona que sale a correr todos los días, 20, 30 minutos, a un deportista. Que hace Ironman como usted. Sí, Triatlonista. que corren 60, 100 kilómetros a la semana. O sea, son diferentes. Total. Eso. Usted me decía ahorita que había que hacer mucho énfasis en la importancia de saber diferenciar esas lesiones. ¿Es que es tan difícil diferenciarlas, doctor, en la vida real para los especialistas o para uno o qué sé yo? Como persona del común, es muy difícil Total, diferenciar. por el desconocimiento, ¿no? Claro. Y lo otro era también lo que decía la doctora Liana, es que nuestro sistema es complejo y aunque me duela el codo es una estructura muy compleja y cualquier articulación, cualquier espacio de mi cuerpo es una estructura compleja. Entonces, en ocasiones nosotros hablamos, inclusive dentro de la evaluación, tienes una lesión del músculo, pero muy probablemente no solo sea el músculo el que está comprometido, está comprometida la fascia, el ligamento, el tendón, aunque su principal manifestación sea en el músculo. Ajá, entiendo. Entonces, tener dolor de codo es muy complejo para saber qué es lo que está originando el dolor de codo, por decirlo así. Claro, entonces para la persona diferenciarlo es difícil. En segundo lugar, lo que mencionaba el doctor, la aproximación diagnóstica, nosotros como médicos puede que inclusive dentro de la evaluación para mí sea, digamos, muy claro el posible diagnóstico. Sin embargo, también mi obligación es descartar cualquier otra posible lesión, algunas de ellas que pueden ser graves, descartamos y una vez después de este proceso de evaluación, conversar, ayudas diagnósticas, nos podemos aproximar al diagnóstico. El abordaje integral permite ser un poco certeros en el diagnóstico, sin embargo, el cuerpo humano es complejo. Y el cuerpo humano es muy complejo y es muy importante que también las personas lo comprendan, porque a veces aún teniendo las mejores herramientas tecnológicas, siguiendo con el adecuado abordaje, nuestro cuerpo no reacciona de la misma forma en todas las personas, entonces vamos a tener a veces que pasar a un nivel. Ahora hablábamos de la epicondilitis y en unos casos se opera, en muy poquitos casos, ojalá que, pero hay a veces que toca. De las lesiones que se pueden presentar por actividad física o deporte en tendones, músculos, ligamentos, ¿cuáles son las más comunes o están empatadas? Las lesiones dependen del tipo de deporte, de la actividad física que yo realice, etc. Por ejemplo, en los gimnasios, las lesiones más comunes, el motivo de consulta principal está relacionado con problemas de rodilla, problemas de hombro y problemas en zona lumbar. En corredores, por rodilla, tobillo. Son dos estructuras muy importantes. En nadadores, hombro o en jugadores... lo que más se use, lo que tiende a lesionarse. Exacto. Entonces, las lesiones, y por eso es tan importante el tema o el concepto del sobreuso, porque las estructuras más utilizadas necesariamente son las que más voy a sobrecargar.
Y otra cosa importante es que muchas veces, aunque el dolor sea en hombro, es el tejido que estamos sobrecargando, pero no porque el hombro sea de base el del problema. Mi problema puede ser falta de fuerza en mi zona abdominal, en mi zona lumbar, una inadecuada postura y termino lesionando el hombro. Corrijo el problema de hombro, pero resulta que si no mejoré mi fuerza de abdomen, mi fuerza lumbar, no mejoré mi postura, vuelvo a la misma actividad física y vuelve el problema de hombro. Su trabajo es prevenir esas lesiones y atender esas lesiones cuando ya se presentan. ¿Se pueden prevenir esas lesiones? Sí, la mayoría de las lesiones sabemos que desde el sistema musculoesquelético se pueden prevenir. Ahorita me habla de eso después de nuestro primer corte. Claro. Seguiremos hablando con Jesús Bolívar, médico especialista en medicina del deporte, y con Eliana Durango, fisioterapeuta, el doctor Nicolás Felipe Sanín, ortopedista. Estamos hablando de nuestro sistema musculoesquelético, cómo cuidarlo, cómo prevenir lesiones y qué alternativas de tratamiento hay. Nuestro tema de hoy en Sana que Sana es nuestro sistema musculoesquelético. Mejor dicho, estamos hablando de todos nosotros completitos. Y uno de esos asuntos que hacen parte de ese sistema son los tendones, que se pueden inflamar produciendo la dolorosa tendinitis. La tendinitis es la irritación o inflamación de un tendón, que es una cuerda fibrosa que une el músculo al hueso, y se presenta con mayor frecuencia en hombros, codos, rodillas, muñecas y talones. El reposo, la fisioterapia y los medicamentos son el tratamiento para este diagnóstico, del cual en realidad todavía no hemos hablado con los especialistas. Continuamos en nuestro programa y vamos a abordar varias inquietudes de nuestros televidentes. Buenos días, tengo 51 años. Cuando tenía 37 tuve ruptura de ligamento cruzado anterior y lateral en la rodilla. Solo me hicieron tratamiento con terapia, la rodilla me molesta un poco. Hace 10 días me caí a una piscina y la rodilla me dolió mucho. Aún la siento como entumecida y me da dificultad para caminar. ¿Qué le recomendamos, doctor Sanín? Bueno, la lesión que ella relata es una lesión quirúrgica, pues. A los 37 años, ruptura del ligamento cruzado anterior y lateral de la rodilla, indiscutiblemente es una lesión quirúrgica. ¿Qué pasa? Ya tiene 51 años, han pasado ya muchos años. Entonces es una rodilla con una inestabilidad crónica. ¿Qué quiere decir? Que el paciente, si tiene alguna irregularidad donde está caminando, fácilmente puede perder el equilibrio y se cae, ¿no? Y esa misma inestabilidad crónica hace que la articulación esté desgastando el cartílago. Está produciendo, digamos, en términos sencillos, limalla de cartílago. Se está comiendo el cartílago, se está comiendo los meniscos, entonces está llevando a una artrosis rápida de la rodilla. Por eso estas rodillas inestables, lo mejor es la cirugía y estabilizarlas rápidamente, desde que el paciente no tenga ninguna contraindicación. Pues, o sea, quirúrgica. Que vuelva a consultar. Claro, una rodilla inestable. Entre más rápido mejor. Claro, sí. Y que está produciendo artrosis. Inestabilidad genera artrosis. ¿Por qué? Porque se come el cartílago de la rodilla. ¿Tiene solución ese problema si consulta? Tiene solución todavía. Yo inclusive he reconstruido ligamentos cruzados con aloinjertos en pacientes artrósicos jóvenes. Porque del ahogado del sombrero, así la rodilla esté desgastada, todavía se puede salvar el remanente que queda de cartílago. Perfecto. Esta para usted, si le parece. Jesús, buenos días para ti también. Yo tengo un dolor en un hombro hace 7 años. Mejoré mucho con terapias, pero el dolor sigue, no tan duro, pero igual está suave. ¿Qué me aconseja? ¿Es desgaste del tendón? No sé si eso es una afirmación o una pregunta, lo del desgaste del tendón. Bueno, con respecto a lo que pregunta la señora o con lo que ella menciona en su mensaje, hay algo importante y es que la rehabilitación no son solo 18 sesiones de terapia. Esa parte no la leí, ella dijo que hizo 18 sesiones de terapia. Cuando cualquier persona va al servicio de fisioterapia, generalmente tiene 18, 20, 30 sesiones, pero la terapia de cualquier lesión es para toda la vida. O sea, nosotros después de haber tenido una lesión, cualquiera que sea, tenemos el doble o 3 veces el riesgo de volver a sufrir esa lesión. Entonces, es muy importante que los ejercicios que aprendemos en la terapia los podamos continuar como parte de nuestra actividad física, en nuestro gimnasio. Que sea algo cotidiano. Claro, que sea algo cotidiano, porque si yo sufrí una lesión en el hombro por mi actividad laboral, un ejemplo, soy docente y por estar escribiendo sufrí una lesión,
hago la terapia, pero si sigo con mi actividad cotidiana de seguir escribiendo, me voy a volver a lesionar. Total. Si yo aprendo los ejercicios de fisioterapia, me rehabilité, si los continúo haciendo, voy a tener una estructura fuerte y aunque continúe con mi actividad, voy a prevenir. Entonces, lo primero con la señora de 7 años es muy probable que si ella no continuó con la fisioterapia, haya tenido una reagudización de esa lesión. Ahora hablaba con Eliana de las lesiones tendinosas, de las lesiones ligamentarias, musculares. Nuestro cuerpo queda con unos procesos de cicatrización. No siempre la terapia va a resolver la cicatriz. Entonces, esas lesiones en ocasiones se pueden reagudizar y necesitar nuevamente un proceso de terapia física. Pero qué buena recomendación, introyectar, hacer de esa terapia algo cotidiano, mantenerla haciendo. Porque el origen, en el ejemplo del profesor, está presente, o sea, el movimiento que hace que me lesione. Otra pregunta, vamos para Eliana, ¿cierto? Tengo 51 años, hace mes y medio tengo dolor en la rodilla, estoy caminando coja, tomo colágeno hidrolizado, me duele también mucho el brazo derecho y hago hidroterapia 4 veces a la semana. Bueno, ahí nos da como un tipito que nos sirve mucho, que ella es una persona activa, realiza actividad física, ¿cierto? 4 veces por semana es un tiempo pues, bueno. Yo en este momento, en este paciente, podríamos decir que el dolor que tiene, pues obviamente hay que mirar y preguntar, indagar si se hizo un movimiento mal hecho, si sobrecargó, porque la actividad son 4 días semanales y pudo haber hecho una sobrecarga muscular. ¿Sí? ¿Qué puede hacer? Entonces, cuando hay sobrecarga muscular, el músculo sobrecargado genera unas bandas tensiles que son donde termina la rodilla y puede estar limitando la movilización de la rodilla y genera dolor. Esa es una. También que consulte, porque hay que hacer el descarte de imágenes diagnósticas que nos permitan como llegar si hay daño estructural de esa rodilla. Y el hombro, pues el brazo que ella dice también me da otro tips para ver que hubo una sobrecarga, porque está generando ya un dolor en hombro, entonces puede que está haciendo muy intensamente los ejercicios, porque en hidroterapia se maneja miembro inferior y miembro superior y está fatigada. Es muy importante, Doc. La conclusión siempre, la respuesta final es consulte. Sí. Y es que yo, porque obviamente esto no es un consultorio y no los están tocando y no los están viendo y eso es una cosa pues muy aproximada. Pero lo que yo digo es todo esto que nos están planteando los mensajes son asuntos que entre más tiempo pase peor, se cronifica, aumenta el dolor y entre más tiempo pase es más difícil el tratamiento. Claro, no se debe dejar cronificar las lesiones. Pero lo que pasa es que el asunto del ejercicio de la salud en el campo de los médicos, de los fisioterapeutas, no se puede tomar tan a la ligera como lo ha tomado nuestro sistema de salud actual en Colombia. Entonces, una consulta para que funcione mínimo debe ser media hora, donde uno va a seguir un derrotero, qué le pasa, desde cuándo, qué le pasó, todo esto, su familia, qué enfermedades hay, qué antecedentes tiene usted, y después pasa uno a hacer un examen físico completo, ¿sí? Y donde uno va a tener un diagnóstico presuntivo y va a pedir unas ayudas diagnósticas para poder hacer el diagnóstico. Lo mismo es la fisioterapia. La fisioterapia para mí, en mi experiencia, fisioterapia de volumen no funciona. Que pasen los pacientes de las 9, entonces pasan 20 y a todos les ponen la compresa y no da el tiempo de la fisioterapeuta. Es que la pobre fisioterapeuta ellos se multiplica. Hace milagros. No puede, entonces se necesita una atención personalizada. Individual. Sí, y es un asunto multidisciplinario, donde juega el ortopedista, el deportólogo, la fisioterapeuta, el reumatólogo. Tenemos que trabajar todos al unísono. Entonces estamos asistiendo en este momento, y a mí me da tristeza esto, a una medicina muy fragmentada, ¿sí? Donde yo estaba atendiendo al paciente, pero entonces mando el paciente y la radiografía se demora siglos y lo mandan a otro lado. Yo le sugiero vaya donde esta fisioterapeuta que tiene, y no la mandan donde, sino que lo mandan por allá a otro lugar. No alcanza el tiempo. Pero no la desanimemos, teniendo en cuenta que esa es nuestra realidad, que consulta. Claro, es un primer paso. Pero sí para buscar hay que mandar soluciones. el mensaje a las personas es que deberíamos hacer de que la atención en salud Colombia. tiene que ser personalizada. Sí, porque dicen la fisioterapia no me sirvió. Personalizada. Por eso es que en este tipo de dolores, sobre todo este dolor crónico, muchas veces
los pacientes terminan en la clínica del dolor. Sí. ¿Sí? Llenos de un mundo de medicaciones y un mundo de cosas, pero en realidad, pues, los pacientes ojalá no estuvieran encasillados en esto. Perfecto. Vamos a nuestra segunda pausa. Hoy en Sana que Sana estamos hablando de nuestro sistema musculoesquelético. Ya vemos que tenemos bastantes inquietudes más en nuestra línea de WhatsApp. Cuando regresemos intentaremos abordar la mayoría de ellas. Ya volvemos. Esta va para usted, doctor Sanín. Tengo 53 años, me hicieron un bloqueo de columna por un dolor de hace 3 años. Me gusta usar fajas. ¿Hay problemas o no al usarlas? Yo tengo muy buena experiencia con los braces o las fajas, porque aumentan la propiocepción. Es decir, a la faja estar tocando la piel, aumenta en el cerebro la zona en donde se está, hay el contacto de la faja con la piel. Entonces aumenta la propiocepción, ayuda a defender la columna y me ha ido muy bien. Utilizo las fajas magnéticas y me ha ido bien con el asunto de la magnetoterapia para el manejo del dolor. Lógicamente, lo que hablábamos ahora, el paciente tiene que seguir haciendo su rutina de ejercicio, su fisioterapia en casa, teniendo su ergonomía y su cuidado. Esta va para Eliana. Buenas tardes, tengo un dolor de rodilla desde hace 3 meses que me hicieron reemplazo de cadera porque se estará presentando eso. Doña Adueña desde Pereira, un abrazo grande para ti. La rodilla de la pierna operada es la que le molesta. Lo que siempre digo en Cantaleta, somos un todo, ¿sí? Si se modificó la cadera por el reemplazo, entonces va a trabajar la rodilla, el tobillo, va a trabajar por la parte inmóvil de la cadera que está en recuperación. Entonces se reparten el peso, se reparten las fuerzas y se sobrecarga. Entonces bregar a que la otra pierna también genere como ayuda y estirar demasiado todo el sistema musculoesquelético, estirar cuádriceps, estirar isquiotibiales, glúteo y espalda para que no sobrecargues miembro inferior. Y como usted lo tengo tan calladito en este último segmento y ya vamos a terminar, conclusión de nuestro programa, sistema musculoesquelético, conformado por un montón de microsistemas que se pueden enfermar y se pueden curar. ¿Qué recomendaciones darías tú como médico especialista en deporte? Bueno, lo primero es que cualquier lesión se puede prevenir y se puede prevenir en 3 momentos grandes, que es el mensaje que yo le quiero transmitir a las personas. Se puede prevenir la aparición de la lesión, se puede prevenir una reagudización de la lesión o se pueden prevenir las consecuencias. La terapia hay que hacerla de forma preventiva y una vez tengo un diagnóstico para toda la vida. Y lo tercero es que no es solo la terapia de la estructura comprometida, porque como ya lo hemos visto, somos un todo, y la terapia se debe de hacer de forma integral. Lo que hago en mi abdomen le sirve a mis hombros, lo que hago en mis hombros o en mi zona lumbar le sirve a mis piernas. Es un trabajo integral de prevención, de actividad física para el nivel que yo quiera, al cual yo quiera llegar. Perfecto. Conclusión suya, doctor Nicolás. Vea, donde yo estudié pues la cirugía artroscópica por un gran maestro, el doctor Carlos, él decía, la fábrica productora de pacientes son los gimnasios. Fábrica productora, así me decía. Eso me han dicho, que gracias a los gimnasios, y entonces la invitación para la gente que se asesore del deportólogo, del fisioterapeuta, del ortopedista, del entrenador, no se pongan a hacer ejercicio solos. Es que eso tienen muchas variables que hay que medir. Antes de uno medírsele a la famosa prensa o medírsele a las pesas, al multifuncional. Hay que analizar muy bien. Doctora Eliana. Bueno, mi conclusión, aparte de decir que somos un todo, ¿sí? Quiero que les quede muy claro que cuando está el dolor, o sea, el síntoma, ahí no es tanto el problema, sino que debo buscar más allá, sea miembro inferior, miembro superior o en la estructura cercana, ¿qué estoy haciendo? Sobrecargando, aumentando muchas posiciones repetitivas, haciendo cosas que me están haciendo daño a mí mismo y crear esa conciencia. Por favor, yo mismo me cuido y ahí sí pido ayuda a los demás. ¿Yo puedo dar mi conclusión? Sí. Claro. Esta mujer me decía que le llega mucho al consultorio personas que les han remitido de especialista en especialista y nunca han llegado al origen del dolor. Siempre lleguen al origen, toquen las puertas que sean necesarias, porque siempre hay alternativas, ¿verdad? Eso es lo más importante. Ahí está. ¿Terminamos?
Ah, ok. Nos despedimos al doctor Nicolás Felipe Sanín, ortopedista, a Eliana Durango, fisioterapeuta, y al doctor Jesús Bolívar, médico especialista en medicina del deporte. Gracias por estar con nosotros para ayudarnos a cuidar la salud de nuestros televidentes. Con el alma. Que para eso estamos. Muchas gracias Tamaño, por la invitación. ¿de Claro verdad? que sí, volveré. Repetiremos, claro que sí. Nosotros nos despedimos el próximo martes, después de ese puente del que esperamos que todos recarguen energías. Vamos a hablar de un tema muy bonito. Vamos a hablar de baja visión. Hay muchas personas que tienen baja visión, dificultades pues en su capacidad de ver, y lo importante es que hay una cantidad de rehabilitación, pues de ayudas, desde software, desde lupas, asuntos bien importantes que les ayudan a mejorar la visión, y también hay rehabilitación para personas con baja visión, para que puedan ser funcionales y desenvolverse en su cotidianidad. Baja visión será nuestro tema el próximo martes a las 11:30 de la mañana en Sana que Sana. Descansen bastante. El martes nos vemos. Chao.